Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Hoy les voy a hablar acerca del libro de Educación y Pandemia que hemos estado analizando y pues aquí en casita, ¿verdad? Esperando a que pase toda la situación esta muy crítica para todos a nivel mundial. Ando sin una gota de maquillaje, mi piel está sana, ha descansado mucho del maquillaje. Y bueno, la que está sin maquillaje, pues es linda también. Y muchas veces dicen algunos hombres que las mujeres les gustan más sin maquillaje, yo no sé. Pero bueno, aquí no se trata de un concurso de belleza, sino pues la que es linda se debe sentir linda siempre, ¿sí? Por dentro y por fuera. Porque esa es nuestra autoestima, que siempre la debemos de tener pues bien fortalecida, ¿verdad? Y bueno, esperemos en Dios que todos estén bien y desde sus trincheras estemos pasando muchos cuidados para evitar riesgos y contagios de este COVID, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga a todos. El día de hoy pues, le voy a hablar, le vuelvo a repetir de este libro tan maravilloso, bueno, que es de varios autores, en donde ellos se critican y tienen un cierto punto de vista constructivo y a la vez destructivo de lo que es la educación actual, cómo se está viviendo, y también de esta pandemia, las ventajas y desventajas que existen, ¿verdad? Todos aterrizan que ciertamente la Secretaría de Educación sí está poniéndose las pilas, está haciendo cosas para no perder esa enseñanza, ese proceso educativo en los alumnos desde casa a través de esa plataforma educativas. Sin embargo, pues se marca mucho la diferencia en que no es lo mismo la educación dentro de la casa que dentro de un aula, ¿verdad? De forma presencial, a diferencia igual de transmisión por televisión o por red de internet. Y esta situación, la verdad que ha generado muchos conflictos, discusiones entre docentes, colaboración entre instituciones sociales en la enseñanza, ¿verdad? Y realmente ha habido muchos problemas económicos en lo que ellos mencionan y se está viviendo a nivel mundial, muchas desigualdades sociales, y todo esto no sabemos cuándo va a aterrizar. Simplemente pues estamos pidiéndole a Dios que ya termine pronto, pero pues esta situación de COVID-19 impulsa estos nuevos cambios, ¿verdad? Cambios en todos los sentidos, no tanto en el hogar, no tanto en educación, sino en nuestra economía, en muchas cosas, ¿verdad? Bueno, Gabriela de la Cruz Flores nos habla aquí acerca de 5 tensiones, ¿sí? La primera son las actividades laborales, a diferencia de las actividades escolares. Ella nos habla de que unos datos de encuesta nacional del INEGI en el 2020, hubo un porcentaje del 96% que tenía la gente trabajo, o sea, ese 96% era una ocupación laboral, ¿sí? Y en este mismo trimestre, pues había un 96% de la tasa de informalidad laboral, ¿sí? Fue del 45.1%. Y este porcentaje representa a la población ocupada en materia laboral. Es vulnerable por naturaleza. Es decir, que de ese 96%, el 45.1% ya es vulnerable. Ya era vulnerable en el 2020, ¿sí? Vulnerable por naturaleza de la unidad económica. Para la que trabajaba, y ya sea porque había una falta de acceso a la seguridad social
o de reconocimiento por su fuente de trabajo, ¿sí? Entonces, estos pequeños datos nos permiten visualizar actualmente cómo se encuentran estas familias, esta pandemia que ha dejado a muchas familias sin trabajo y muchas otras que tienen que ir por necesidad de trabajar y pues se arriesgan el doble a los contagios, ¿no? Entonces sí se ve muy marcada la desigualdad social y el derecho al trabajo. Entonces, más para aquellas personas que se dedican a trabajar en el campo y pues tienen unos salarios muy bajos y es imprescindible toda esta situación en donde pues más los afectados son esa gente, ¿verdad?, que vive de su trabajo. Entonces, esta situación se ve muy agraviada si se carecen de muchas condiciones necesarias para poder aprender, ¿no? Entonces, sí se encuentran muchas dificultades en casa para atender esos tiempos y las demandas laborales, escolares, familiares, ¿sí? Entonces muchas veces provoca estrés, provoca frustración, desgaste físico y emocional en las gentes. Es por ello que pues ella ve que realmente en este escenario esta autora nos dice, bueno, que realmente sí se le da un valor propio a las familias, pero que sin embargo existen estos escenarios que influyen dentro de su persona, ¿no? Y sobre todo en lo económico. Por otro lado, en la segunda tensión, pues es la dedicación a los estudios con carencias en el hogar. Esto aquí nos habla resumida cuenta que pues en realidad el programa que la Secretaría implementa a partir del 20 de abril del 2020, que se llama Aprende en Casa, pues para toda la educación básica, pues sí ha sido muy bueno y se le aplaude, ¿verdad?, a la Secretaría por implementar esta buena estrategia. Sin embargo, pues se ancla que no todos tienen el acceso y el uso a las TICs, ¿sí? A usar una computadora y pues otros a veces no tienen ni para una televisión o muchas veces no hay conectividad, ¿sí? Entonces, esto ha dado mucha problemática y pues no se está logrando mucho al 100% este programa. Y ella pone ahí que también de cada 2 niños o niñas y adolescentes que no tienen acceso a internet en el hogar, pues está restringiendo estas actividades programadas por la televisión educativa. Y esa es la carencia social, ¿verdad?, que existe en nuestro país, ¿sí? Que a partir de ella menciona que en el Coneval en el 2018 en México, el 11.1% de la población carecía de la calidad y espacios para la vivienda y el 19.8% mostraba falta de acceso a los servicios básicos, ¿sí?, como son agua, drenaje, energía eléctrica y uso de leña o carbón sin chimenea para cocinar, privaciones y más acentuadas. Se veía esto en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por eso, bueno, es que los maestros han buscado muchos recursos, muchas alternativas disponibles que tienen a su alcance, ¿sí? Ella nos habla de unos datos igual que en el 2019 el 43.3% de los hogares contaban con computadoras y el 56.4% tenía acceso a internet y el 44.6% de los usuarios utilizaban la computadora como una herramienta de apoyo escolar. También nos hace la comparación de las televisiones. En los hogares fue del 92.5% que los hogares que contaban con una televisión y con televisión de paga un 45.9%, ¿sí? Entonces, muchas veces estos problemitas existen y se ven más marcados en las comunidades, en los jardines, que en realidad pues no les llega ni la señal, ni mucho menos tienen el acceso a un teléfono celular con internet, con WhatsApp.
Y esto deja mucho que desear, ¿verdad?, en esta plataforma educativa, en ese programa de Aprende en Casa. También nos habla de la otra tensión, que es la armonía familiar contra la violencia. Ha existido mucha violencia en los últimos años en nuestro país, muchos divorcios, muchas familias distanciadas, precisamente por enojos, por insultos, por falta de educación, diría yo. Y bueno, ahora como se ha pasado mayor tiempo dentro de casa, encerraditos que estamos, pues ha exagerado mucho el nivel de violencia en algunos escenarios familiares. Y esto pues aunado a un poquito a la atención de la educación de los niños, pues realmente tampoco se ha logrado pues tener esas condiciones de estudio, ¿verdad?, para que los niños puedan avanzar. Es muy complejo esta situación, y esos ambientes de aprendizajes a veces sí son adaptativos, o sea que se adapta la madre con el niño, pero a veces no son incluyentes y colaborativos, porque a veces pues nada más está más la mamá o muchas veces el papá, y a veces pues no se lleva a una organización tal y cual, ¿verdad?, como lo están diciendo en la televisión. Bueno, también ella dice que este programa pues no puede rendir frutos si no se prioriza la atención con equidad de los grupos más vulnerables. Es decir, el programa sí está muy bien a mi criterio, sin embargo no hay una organización de conocimientos por niveles educativos, es decir, lo que corresponde a educación especial, lo que corresponde a educación preescolar, lo que corresponde a educación primaria y lo que corresponde a educación secundaria, ¿sí?, y otros niveles. Todo está muy revuelto, digo, tal vez lo hicieron de manera muy rápida para no dejar caer la terminación del ciclo escolar, y sí se les aplaude porque realmente es una herramienta muy útil y muy buenos contenidos programáticos. Sin embargo, hace falta esa parte, creo yo. Y bueno, otra de las tensiones que nos habla Gabriela es de las demandas de la escuela contra el apoyo académico familiar, ¿sí? Esta, bueno, tiene mucho que ver igual que existe mucho sí hay una correlación entre los hijos y las familias y los docentes, o sea, sí se ha dado ese enlace. Algunas maestras sí lo están llevando muy bien, tienen esa comunicación en los grupos de WhatsApp, vía correo, mensajes, etcétera, ¿no?, llamadas de teléfono. Entonces sí existe ese aprendizaje. Sin embargo, volvemos a los mismos, hay ambientes familiares que tienen mucha violencia, entonces ahí es donde ya no se da al 100% este programa. Están ellos habituados en escenarios con agresiones, y ese tipo de ambiente familiar no puede dar un buen seguimiento, ¿verdad?, y no puede haber una buena orientación a los pequeños en la realización de las actividades escolares. Entonces no existe ese clima propicio para el aprendizaje. Y por último, esta autora nos habla también del control externo, escolar externo, contra la autorregulación, ¿sí? Bueno, aquí tiene mucho que ver que nuestro sistema escolar tiene una estructura muy alta, jerárquicamente hablando, y pues durante muchas décadas la educación básica ha hecho planes y programas de estudios que han contribuido mucho a la autonomía y al desarrollo de habilidades para aprender a aprender. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque pues siguiendo un programa de estudios pues ya tiene uno una base como seguir. Ahorita en medio de esta pandemia se dice que los alumnos
sean capaces de llevar ellos mismos su propio ritmo, su propia organización, su propia agenda, ¿no?, de actividades, que ellos elijan la actividad, que ellos elijan el campo formativo, que ellos elijan dentro de ese catálogo de Aprende en Casa las actividades y sus evidencias para ir formando su carpeta. Ellos lo vayan documentando, ellos vayan realizando todas las actividades durante el confinamiento. Claro, la atención es muy evidente, ¿sí? No lo hemos formado, más bien dicho, a los niños para la autorregulación, y ahora se les exige esas responsabilidades, ¿no? Y en un papel muy activo, cuando estos procesos se aprenden y se requieren de andamios, o sea, para contribuir esa autonomía y ese pensamiento crítico del alumno. Entonces, por ahí creo que sí le hace falta muchísimo en esa parte de que sí existe, no está favorecida al 100% con los alumnos, porque ellos dependen más bien de regular ciertas reglas dentro del aula, ¿no? Y con el maestro. Sin embargo, ya al estar en casa con sus padres es muy diferente, porque pues, los padres tienen diferentes formas de pensar y según su criterio van a ir ordenando y van a ir autorregulando ese pensamiento crítico de sus hijos. Sí, en resumen, ella pues nos habla de estas tensiones que viven las familias, ¿no? Y bueno, también de esa importancia de reconstruir esas culturas escolares que las familias en su conjunto tienen que hacer y debemos de hacer, todos en conjuntos, para poder gozar de ese derecho a la educación y dignificar pues, la condición humana de cada uno, ¿verdad? Y también pues darle importancia a la inclusión, ¿sí? A los niños que tienen una necesidad educativa especial para poder avanzar también desde sus casas. Faltó esa parte también en el programa. Creo que sí se ha dado, pero no al 100%. También en mi punto humilde de vista, considero igual que estamos haciendo una gran labor todos los docentes. Digo, yo soy docente y sé lo que es pasar dentro de un aula, todos esos retos educativos, y he orientado a mi personal desde mis trincheras, desde mi función, todas esas estrategias. He visto las evidencias, tengo los videos, tengo todo, donde las madres y los papitos están esforzando muchísimo, el cual se les aplaude. Claro que pues desde luego a como ellos pueden, desde luego a sus necesidades, porque esta pandemia sí realmente es algo que nadie se lo esperaba, y pues cada quien está poniendo su granito de arena, pero sin embargo sabemos lo conflictivo, lo difícil que es pasar todo esto, ¿verdad? Creo que sí estamos haciendo un buen papel los padres de familia, los docentes, nosotras, impulsándolos y apoyándolos vía internet. Claro que ha habido muchas fallas y mucha tensión, ¿verdad? Entonces, creo que no sé hasta cuándo va a terminar, tenemos que seguir y no desistir, porque pues solamente Dios lo sabe hasta cuándo, hasta que estemos en semáforo verde y hasta que las autoridades nos indiquen los procedimientos a seguir, y pues no nos queda más que seguir los protocolos de salud, seguir propiciando desde nuestras trincheras ese proceso educativo y que no se pierda, ¿verdad? Porque creo yo que cuando ya inició la pandemia ya llevábamos un buen avance, y eso fue lo más importante, ¿verdad? Siento yo, porque sí se trabajó desde el inicio escolar y ahora no nos queda más que seguir preparándonos y seguir
hasta ver hasta cuándo, ¿verdad? Hasta ver el cierre de esta pandemia, que esperemos que ya sea pronto. Existen más autores. En el próximo video voy a hablar del siguiente autor que también nos hace una crítica muy valiosa. Y bueno, por hoy es todo. Esperando en Dios que se encuentren bien de salud todos. Y pues no nos faltaba más que a Tabasco. Ya estamos con ciertos huracanes igual que están aterrizando en nuestro territorio. Y pues ya nos faltaba más que inundarnos, ¿verdad? Que ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero ya hay inundaciones en Frontera, en Malancán, en muchos municipios. Esperemos que no nos venga a todo Tabasco y pues seguir orando. Esperemos que también pronto se vaya este huracán, porque ya de plano ya no es lo que nos faltaba nada más, ¿verdad? Y a seguirnos cuidando igual. Muchas gracias, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Bye. La maestra Mirna.